Buen día, Gunis. Seguimos con otro vídeo de Japón. Si no has visto los anteriores, ya estás tardando. Buen día, Gunis. Hemos venido a Takayama, en los Alpes japoneses, para ver este museo único. Es sobre la vida en Japón de los años 50 en adelante, centrándose en videojuegos, en juguetes, en tiendas de caramelos. Bueno, vamos a ver qué tal. El museo tiene una tiendecita bastante grande, pero son cosas más o menos modernas. Tiene mucho cachivache, las caretas que molan mucho, estos muñecos. Tiene algunas cosillas antiguas, pero en la tienda las menos. Cosas muy de la iconografía japonesa de los años 50 para acá. Ahí vemos a Mario reproduciéndose en una Famicom japonesa. Preciosa esa lonchera de Ultraman. Hello Kitty. Muchísimas chucherías. Chucherías clásicas japonesas. Y un par de pinballs. Arma Letal 3 por solo 100 yens la partida, unos 60 céntimos. Y el de golf. La entrada cuesta 1000 yens por persona. Y vamos para adentro. Cartelería japonesa. Y es un auténtico viaje a los años 50 en Japón, ¿eh? Ha recreado las calles, las películas, una entrada, una taquilla de cine, las entradas. Típico restaurante japonés con los platos de plástico. La luz es muy tenue, o sea, lo veréis un poquito oscuro, pero es que aquí se ve muy oscuro también. Una cabina de teléfonos. Aquí tenemos una tienda de electrónica japonesa. Grabadoras. Los perros de la discográfica La Voz de su Amo.
¿Tuvisteis televisión en miniatura? Tuve una de Casio, pequeñita, y luego una muy de este estilo que tenía además casete. Esa ya era en color. Bueno, la de Casio también era en color. Tuve una como esta, en blanco y negro, que era roja, que en España eran muy populares. Luego una Casio portátil en color y una como esta en color también. Esa era de mi abuelo. Son como walkie-talkies gigantes. Lavadoras, radios, videocámaras de VHS, esta vez de zapatillitas. Según la recreación que han hecho es espectacular. Espectacular. Y eso que yo no he vivido esta época en Japón, por supuesto, pero el que la haya vivido alucinará. Una consulta médica. Mira, como la anatomía humana que teníamos nosotros. Uy, y una juguetería. Lo que andábamos buscando. Vamos a ver qué juguetes podían comprar los niños japoneses en los años 50 en adelante. Trenes de lata. Shogun Warriors. Aquí tenemos a nuestro amigo Mazinger. Está un poco desmejorado después de la última batalla, pero seguro que puede reconstruirse. Kamen Rider. Ultraman, muchísimos. Precioso este tren bala. Y es enorme, ¿eh? Ahora en mi mano. Medirá como unos, no sé, 50-60 centímetros de largo. Fotografías de películas y series. Oh, qué chulas esas de Ultraman, buenísimas.
discos con la banda sonora de Ultraman, platos de cumpleaños, Astro Boy colegial, quizás mi personaje japonés favorito, con diferencia. Algún día os iré enseñando las cositas de Astro Boy que tengo por casa. Y no podía faltar, claro, la tienda de cámaras japonesas. Tipo Rolleiflex, de fuelle. Si vais a mi perfil de Instagram, Toy Hunter Spain, podéis ver parte de mi colección de cámaras de fotos. Hay un poco de todo. Desde Rolleiflex a Leicas a Kodak Brownie del año 19, norteamericanas. El típico buzón de correos japonés. Los carteles de Se Busca. La barbería. Wow, eso era para que se viera más grande la imagen. Qué pasada. Sí, señor. Tienes que meter las bolas en esos agujeritos y sacabas puntos y luego premios. Y no podía faltar un espacio para las máquinas de pachinko. Además de las más antiguas. Sabes que pachinko es un juego que se juega metiendo unas bolitas de acero, van cayendo y vas ganando más bolas. Esas bolas las cambias por peluches y por tonterías que luego puedes cambiar, supuestamente no por dinero, pero hay maneras de convertirlas en dinero. Buscar la historia del pachinko y su relación con los bajos fondos japoneses y alucinaréis. Hay que meterla por este agujerito. Y esto no se mueve, esto es como táctil, lo tocas y según lo tocas empieza a comer bolas y si lo sueltas deja de comer bolas. Y si le doy a este botón, pues recojo la ganancia. Y ahora tengo que buscar al señor Yakuza que me cambie esto por Rukiki. Y aquí es donde se consigue el bien más preciado. Las bolas. Mi tesoro. En este la palanquita sí que se mueve y va regulando la velocidad a la que echa bolas. Y esto es lo que pasa después de una buena racha de pachinko. No puedo ni levantarla. Y ahora a recoger las ganancias. Una tienda de discos. Seguro que tuvisteis alguno, ¿eh?
Revistas, mangas, Ultraman, Godzilla... Bueno, están todos aquí. Lucha libre japonesa. Son super fans de la lucha libre. Grandes estrellas de la lucha libre americana hicieron sus turnés por la lucha libre japonesa. El jovencito estaba, Hulk Hogan. Buah, hubiera sido increíble ver estos combates en Japón. Y ahora vamos a ver la típica habitación de un niño japonés de aquellos años. Una habitación bastante grande, no creo que los niños japoneses tuvieran la suerte de tener una habitación tan grande como esta. Pero no podía faltar la primera Nintendo, la Color TV Game. Era un tipo Pong con variantes. La Famicom, la primera Nintendo. Aquí tenemos cartuchada. La Super Famicom. Doraemon. Super Famicom. Puedes jugar, puedes sentarte y jugar al juego que quieras. Coges el cartucho y a jugar. Bueno, y aquí un montón de juegos. Doraemon, Dragon Ball, Mario Kart, Donkey Kong. He elegido Super R-Type. Me encantan los juegos de naves. Y R-Type, bueno, sobremanera. Y un aula. Y aquí ya han llegado los tiempos más pretéritos. Esto ya sí que es antaño. No sé a vosotros qué os habrá parecido, pero nosotros nos hemos divertido muchísimo. Hemos podido jugar a pachinko, hemos jugado a videoconsolas retro, hemos visto cómo era la vida en Japón en esos años. ¿Qué más se puede pedir? Dale un like, suscríbete, haz un comentario si te apetece y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, Goonies.